Bueno, muchachos, ya pasaron los 5 minutos. Vamos a continuar entonces. Lo siguiente en nuestro itinerario sería la definición de amenaza. Vamos a pedirle, si tiene audio, a Núñez Almeida Karim, por favor que sea tan amable de leer lo que está en pantalla. Todavía están en descanso, Núñez. Si tiene audio, por favor lea lo que está en pantalla entonces. Buenas, profe. Buenas noches. Amenaza es la acción que se vale de una vulnerabilidad para actuar contra la seguridad del sistema de información. Estas actuaciones son siempre negativas para el sistema. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense lo siguiente. Lo primero que debemos ser conscientes es de que si no existen vulnerabilidades, las amenazas no van a poder entrar en el sistema. Es como ustedes podrían pensar en una pared, por decirlo, o algo que esté protegido por un domo. Supongamos que aquí está su casa y la tienen protegida por un algo redondo que la abarca toda. Si ese domo de protección que tiene ese lugar no tiene ninguna clase de fisura, las diversas amenazas que se presenten no van a poder afectarla. O mejor todavía, se me ocurrió mejor todavía. Imaginemos como una mascarilla. Si ustedes tienen una mascarilla y la usan correctamente y la mascarilla está en buen estado, se supone que el virus no va a poder ingresar a afectarlos. Pero si esa mascarilla la usan de manera incorrecta o tiene alguna fisura, por muy pequeña que tenga, y esto es un puntico nada más, el virus podría pasar y causarles la enfermedad. Lo mismo sucede con las amenazas y las vulnerabilidades. Si nosotros no tenemos o minimizamos nuestras vulnerabilidades, también estaríamos minimizando la probabilidad de ser afectados por las diversas amenazas que se puedan presentar. Aquí tenemos entonces a continuación algunos de los orígenes más comunes de las amenazas en términos informáticos. En primer lugar estaría el código malicioso. Esta es la forma más general de amenaza y permite al atacante ejecutar muy variados tipos de acciones ofensivas contra nuestro sistema. Esto incluye virus, troyanos y cualquier elemento de estos conocidos que afectan en forma negativa al sistema y de manera intencional. En segundo lugar, tendríamos la ingeniería social. Esta utiliza técnicas persuasivas para aprovechar la buena voluntad, o más bien yo lo llamaría la ingenuidad de las personas. Es decir, ataca el componente humano del sistema. Vean que la primera atacaría lo que es el componente lógico del sistema, el componente lógico o inclusive la parte física del sistema. Eso no se ve, ya va. El componente lógico y físico del sistema es atacado por el código malicioso. Pero este que está aquí ataca a lo que es el componente humano. Por otra parte, tendríamos los servicios en la nube. Fíjense que la web es tremendamente vulnerable, siendo necesario
Por ello, que al contratar cualquier tipo de servicio en la nube, exijamos al menos que tenga el mismo nivel de seguridad que existe en nuestro sistema. Entonces, los servicios en la web, ¿a quién afectan? ¿Al componente humano o al componente físico y lógico? Hey, Edwin. Ya conoce los números, pero no quiere trabajar. Mira, el hijo de Copa está rayándome la pizarra. Entonces, la parte de los servicios en la nube están vinculadas con efectos sobre lo que sería la parte lógica del sistema. Ellos no están enfocados directamente a la persona, sino a la parte lógica o física del sistema, es decir, al dispositivo de hardware o al software. Esto es humano H, no es hardware por si acaso. Humano, lógico, físico, para que no vayan a pensar después que la H es hardware. Lógico, físico. Vamos a dejarlo todo clarito, que después me dice que profesor, no me acuerdo de eso. Ajá. El siguiente elemento sería las redes sociales. Ustedes saben que actualmente prácticamente todas las personas están conectadas en algún momento a diversas redes sociales. De allí que la reputación de la empresa se puede ver en entredicho con un uso descontrolado de este tipo de páginas, las cuales además son tremendamente accesibles para los atacantes. Vean que las redes sociales nuevamente buscan afectar es al componente o entrar a través del componente humano del sistema. Entonces vean como el componente humano sigue apareciendo repetidamente cada vez que vamos avanzando en las diferentes orígenes o causas de las fallas de seguridad. Vamos a borrar y continuamos. Entramos entonces a lo que sería el tercer punto de este tema, el cual es referido a los riesgos y medidas de seguridad. Aquí vamos a ver primeramente el concepto de riesgo. Vamos a pedirle al compañero Kevin, que llegó recientemente, que por favor lea lo que está en pantalla. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Riesgo. Es la probabilidad de que se pueda producir un incidente relacionado con ciberseguridad de tipo empresarial o doméstico, teniendo como principal factor la existencia simultánea tanto de la vulnerabilidad como una amenaza. Muy Como bien. de una amenaza. Muy bien, muy bien. Que sale bastante bien la lectura, no se preocupe. Entonces, como pueden ver, para poder que se produzca o que se considere que existe un riesgo, deben estar presentes ambos elementos al mismo tiempo, ya que como habíamos dicho, por lo general la existencia o la materialización de una amenaza requiere de la existencia de una vulnerabilidad y viceversa. La activación de la vulnerabilidad está sometida, esto está demasiado claro, está sometida a el efecto o al surgimiento de alguna amenaza. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos una habitación donde estamos guardando envases con combustible, con gasolina. Eso es una grave vulnerabilidad, porque sabemos que el más mínimo fuego podría ser por lo menos incendiar o explotar esa habitación. Pero es algo que aún no se ha materializado, es algo pasivo.
Por eso lo llamamos vulnerabilidad. La vulnerabilidad es pasiva. ¿Qué es lo que sucede? Si esa vulnerabilidad es sometida al activador llamado amenaza, en este caso algún tipo de elemento que tenga fuego, fósforo, un encendedor, una chispa, etcétera, esa vulnerabilidad terminaría convirtiéndose en un riesgo de incendio o un riesgo de explosión. Pero fíjense que si no existiera la amenaza, no hubiera la posibilidad de que en esa habitación nunca llegara el fuego, esa vulnerabilidad podría mantenerse allí pasiva durante toda la existencia de la empresa. Lo mismo sucede en términos contrarios. Imaginemos que tenemos unos fósforos, una antorcha, como quieran llamar, que tiene fuego. Si nosotros ese fuego, ese activador lo tenemos en una habitación donde todo es de metal, que no se puede producir la combustión, esa amenaza nunca va a poder activarse y convertirse realmente en un riesgo para la empresa. La única manera de que se produzca ese riesgo, de que exista esa probabilidad, es que ambos factores se presenten al mismo tiempo. El riesgo es entonces una cifra estimada. Muchas veces se utiliza en su forma porcentual, la cual indica qué tan posible es que una amenaza pueda, mediante el aprovechamiento de una vulnerabilidad existente, bien sea un error o un defecto, generar algún impacto negativo en el sistema. Voy a volver a subir esto un poquito porque no puedo cambiar, tengo que estar quitando y poniendo el lápiz cada vez que cambio de página. De todas maneras, ahí leen completo. Allí puede leer completo. Sí, sí, ingeniero. Ah, bueno, entonces lo dejo así porque se me va cambiando, entonces no tengo que estar quitando y poniendo el lápiz Esa está alta, profe, ¿no? ¿Ah? Baja, media, alta. Sí. Sí se ve completo, profe. Ah, Sí bueno. se ve, profe, todo Bueno, normal. entonces continuamos. Gracias. No, si en algún momento vuelve a suceder que no sé porque lo coloqué muy abajo, me dicen para volver a abrir la pantalla. Pero es que así no puedo pasar bien las diapositivas, tengo que estar activando y desactivando el lápiz. Bueno, continuamos entonces. Vean la siguiente tabla. En esta tabla se está intentando de explicar un poco la relación establecida entre el impacto y la probabilidad para poder generar el riesgo. Vean que cuando la probabilidad de que suceda el incidente es baja y el riesgo también lo es, el impacto también lo es, decimos que ese riesgo se considera como muy bajo. Y así sucesivamente todos los que están en el cuadro. Normalmente este tipo de formas cualitativas no nos va a resultar a nosotros de demasiada utilidad para nuestros estudios. Por lo tanto, aquí todo lo que está en el medio se refiere a riesgos. Por lo tanto, generalmente procuramos llevarlas a términos cuantitativos, donde lo más común es que se le asigne un valor a cada tipo de elemento. Por ejemplo, lo más común es que digamos que existe una probabilidad baja del evento cuando es menor al 30%, es decir, a 0.3. Decimos que hay una probabilidad alta de ocurrencia cuando es mayor a 0,60, 0,70%, o sea, al 70 al 60%. Y decimos que la probabilidad es media cuando se encuentra entre esos valores. Normalmente cuando hablamos de probabilidades, recuerden que la sumatoria de los valores que coloquemos aquí en la práctica al final debería dar siempre 1. Vamos a verlo aquí. Ajá. Esto para qué nos serviría, vamos a usar el mismo valor en ambos lados.
0,3. Vamos a poner el del medio en 0,5. Entonces tiene que ser siempre menores que 1 en este caso, porque 1 es el 100%. 0. Este 5 me quedó un 1. 0,5 y 0,5. En términos sencillos, aquí lo que se hace para lo que es la parte cuantitativa es una multiplicación. Por ejemplo, 0,3, que aquí es bajo por bajo, me daría 0,09. En la segunda sería 0,15. En la siguiente sería 3 por, esto no es 5, ya va, aquí Igual. tiene que, aquí, no, aquí Igual. no, aquí tiene que ser valor más alto que Más alto. 0,6, 0,8, vamos a ponerle aquí. Entonces, tiene que ser más alto que el 0,6 porque fue lo que establecimos. Entonces, 8 por 3, 24, 0,24. Y así podemos llenar Pero el toda la porcentaje tabla. de los riesgos tiene que dar el 100%, ¿no? ¿Cómo? El porcentaje medio, bajo o alto tiene que sumar 100%, ¿no? No necesariamente. Lo que es que no ¿No? puede haber ningún porcentaje que pase del 100%. Por eso, pues, pero ahí acá al multiplicar 0,9, 0,15, 0,25 y acá 0,3, 0,5 y 0,8, ya Ajá. pasó el 100%. No, ahí no va a pasar de 100% nunca. Nunca va a pasar de 100 si es una multiplicación. Pues acuérdate, estamos hablando de decimales. Si fueran números enteros, sí pudiera pasar de 100, pero así no va a pasar de 1 nunca. Bueno, vamos a llevarlos al más alto. 0,6 por 0,8. 6 por 8, 48. Ahí no Entonces, se ve. El 50%. ya, que ese último no se ve, me dice, vamos a escribirlo arriba entonces. Arriba, pues. Arriba. A 0,48. Y si llenamos toda la tabla, podemos ver cómo esto va, a medida que vamos bajando, vamos desplazando en la tabla, va aumentando el nivel de riesgo. Estos valores que están aquí son de tipo subjetivo. Esos valores son establecidos, vamos a decirlo así, arbitrariamente por la organización después de un estudio de las características y necesidades de la misma. Yo estoy colocando aquí Son números. valores empíricos, profe. Sí, son basados, ahí hacen todo un estudio de, mira, yo quiero que, vamos a ver en el siguiente, creo que se ve mejor, ya va. Aquí tenemos, vamos a ver el otro ejercicio que ahí se ve mejor. Aquí tenemos la representación de cualitativo a cuantitativo. Repito, no es obligatorio que el riesgo se muestre en forma de porcentaje. Es lo más común que se use así, pero también se puede usar en forma numérica normal. Colores también. Sí, también por colores, etcétera. Lo que pasa es que acuérdate que por colores seguimos teniendo una forma cualitativa. Y cuando son muchos los elementos que estamos analizando en riesgo, a veces es preferible tener un valor cuantitativo para hacer su jerarquización. Porque si hay 20 riesgos diferentes, de los cuales 10 están en alto, resulta ser que si los sacamos de manera cuantitativa es muy probable que no todos van a estar en el mismo nivel de altura. Por ejemplo, puede ser de 0,90, el otro de 0,87 y el otro de 0,95. Y entonces eso nos permitiría jerarquizar mejor la información. Vamos a ver aquí entonces los significados que normalmente se le dan a estos niveles. Cuando hablamos de un nivel bajo de riesgo, estamos diciendo que el daño derivado de su materialización no amenaza de manera importante ni la parte económica ni la parte laboral, es decir, la de las actividades que se realicen. Esto significa que si se presenta ese problema, la empresa fácilmente puede solucionarlo sin dejar de trabajar y sin incurrir en un costo demasiado elevado. En segundo lugar, tendríamos la parte de riesgo medio. En este caso,
el costo económico es mucho más elevado, ya es más grave, ya es más evidente, más complejo para la empresa el poder solucionarlo. Y se afecta lo que es la actividad de la empresa, produciendo una paralización generalmente durante un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, se cayó el sistema y resulta ser que la empresa depende de su funcionamiento para poder trabajar. Se cayó durante una hora mientras que lo estaban reparando. La empresa cerró sus puertas por esa hora o paralizó sus procesos y en cuanto se reparó continuamos trabajando. Cuando llegamos al riesgo alto, además de tener ¿cómo se dice? Consecuencias económicas importantes y una paralización de actividad prolongada o total, definitiva, también tiende a tener consecuencias de tipo legal o humano. Esto incluye el efecto que pueda tener en las vidas de las personas. Cualquier riesgo donde se atente contra la vida humana siempre debe ser considerado como alto. Así no implique paralizar actividades directamente, no implique un costo directo demasiado elevado, etcétera. Porque recuerden que cuando estamos analizando los riesgos, la vida humana es lo más importante. Nosotros podemos, si perdemos dinero, podemos recuperarlo. Pero si por culpa de nuestros procesos una persona muere, el problema que tendría esa empresa es sumamente grande. Aquí tenemos algunos modelos sencillos utilizados para lo que es el cálculo del riesgo. Vean que tenemos dos ecuaciones que en realidad son la misma. La primera nos dice que riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, donde esa probabilidad, si lo vemos en la segunda ecuación, proviene del producto de la amenaza con la vulnerabilidad. Es decir, ambas ecuaciones son lo mismo, lo que pasa es que la segunda está más especificada. Vamos a verlo ahora sí a través de un ejemplo. ¿Se lee completo? Sí, profe. La última palabra es vulnerabilidad. Si se lee completo. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a tratar de calcular el riesgo de ese sistema. Fíjense lo siguiente. En este caso están tomando en cuenta los elementos básicos de la seguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. En cuanto a ellos, la empresa los categoriza de esta manera. Ellos dicen que lo más importante para ellos es la confidencialidad, que si esto falla, eso es lo más grave que les puede pasar. Y le dan 4 puntos en cuanto a lo que es el impacto. Estos tres elementos los vamos a meter en la parte de impacto. Dicen que la integridad de la información es el segundo elemento en rango de importancia y que la disponibilidad es el elemento de menor importancia. Es decir, a ellos no les importa tanto el no poder acceder a la información durante cierto tiempo. Para ellos es menos peligroso que el que su información privada sea revelada a entes externos. Entonces esta es medio misteriosa, lo que más le interesa es la confidencialidad. Aquí tenemos nuestra ecuación que habíamos visto en la parte anterior. Tenemos el impacto, que ya lo acabamos de decir, y aquí en la parte inferior decimos que ellos definieron que para todos estos elementos de la seguridad, el nivel de amenaza es el mismo y el de vulnerabilidad. Por lo tanto, podemos hacer con ello el cálculo. Vamos a ver ese cálculo en la siguiente página. Aquí lo tenemos.
En primer lugar, tenemos el riesgo por confiabilidad, donde la confiabilidad tenía un impacto de 4 y lo multiplicamos por lo que es la vulnerabilidad y la amenaza que se consideran presentes. 4 por 3 por 3 son 36. La segunda está mal. Es Sí, 18. está mal tipeada. Disculpe, 18. Copié y pegué y se me olvidó cambiar el valor. Discúlpeme eso, que eso es un error de tipeo. Como uso mucho el copia y pega para estos materiales, entonces ahí tiene, Esas pues son ya. las fallas humanas. Sí, sí, es para que vean que el factor humano es la falla. Yo siempre le he dicho a mi esposa que si en la lista de errores en computación hubieran 100 fallas fundamentales, yo creo que la más grave y la más común es la 101, error humano. Bueno, entonces allí tenemos nuestros 3 valores. Vean que no es nada tan difícil. Lo más difícil no es hacer el cálculo en sí del nivel de riesgo. Lo más difícil es determinar estos valores, porque no se debería hacer al azar. Debería hacerse todo un estudio respecto a las características de la empresa y de su entorno. ¿Por qué? Aunque esta empresa pone por encima de todo la confiabilidad, hay otras que van a poner por encima de todo la parte de la integridad de los datos. A esta empresa prefieren que sus datos se dañen a que algún ente externo tenga acceso a ellos. Ajá. Vamos a ver, aquí tenemos en la parte inferior, podemos nosotros también hacer el proceso inverso. Teniendo ya el valor del riesgo, podemos determinar cuál es el impacto que le fue asignado. Por ejemplo, si el riesgo, recuerden que tenemos que R igual a por B por I. Entonces, si el riesgo vale 60 y tenemos que las amenazas son de 4 y 5, amenaza y vulnerabilidad son de 4 y 5 respectivamente. ¿Cuánto valdría entonces el impacto para ese evento dentro del funcionamiento de la empresa? ¿Qué valor le habrán dado en ese punto a lo que es el impacto? Este es un cálculo básico de secundaria. Dígame pues. Profe, ¿qué sería ahí? ¿60 por 4 por 5? No, vean la ubicación, no, hasta ahí estaría malo. Sería un 6.6. Aquí sería el 60. Claro, eso es Profesor, una regla sería de 3. Un 3. despeje simplemente. 4 por 5 es 3. 20. Ajá, aquí sería 4 20. 4 por 5, 20. y aquí Y hay 5. que despejar y Y simplemente despejamos y eso nos da como 60 entre resultado 20. 3. 30. 30 no, 3. 60 entre 20, 3. Entonces este es el nivel de impacto que se le dio a ese evento. Simplemente eso, sencillo. Por eso es que no le estoy dando tanta larga, porque esto es algo sumamente sencillo. Bien, hasta aquí. Vean que ustedes se puede dar para que despejen cualquiera de esos valores, es válido. Bueno, voy a borrar. Quisiera, por favor, que aclare esa parte, por favor. Mira, vea, nosotros sabemos que nuestra ecuación dice esto. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por impacto. No le voy a poner valores numéricos. Me están dando el valor del riesgo. Este ya lo tengo. Me están dando el valor de la amenaza y el valor de la vulnerabilidad. Me están pidiendo el valor que se le asignó en ese caso al impacto. ¿Qué hay que hacer? Simplemente un despeje. Esto nos quedaría como que impacto es igual a riesgo Sobre A por B.
A por B. Como el riesgo vale 60, la amenaza vale 4 y la vulnerabilidad 5, decimos que esto igual 60 entre 20. Y esto a final de cuentas nos dice que el impacto que se le dio a Es ese 3. es Ah, de ya 3. sí está más claro, profe. Allí está. No lo quise explicar así porque ese es un cálculo de secundaria, un despeje Ya simple. peji No, ves baja. y baja, sigue con Castillo, eso es lo que no te deja aprender. Si vas a estar con Castillo, yo pensé que el que andaba con Castillo era Paul. Y baja, profesor, por eso ya está en terminar el ciclo y Ya no está sabe fundido despejar ya. una incógnita. Ya se fundió ya el pobre muchacho.